Entrevistas Esencial. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Muchísimas gracias por estar ahí una vez más. Bienvenidos, como no, a Radio Esencial FM. Bienvenidos a nuestro programa Entrevistas Esencial. Hoy tenemos con nosotros a nuestra gerente, Carlota Calle. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandro. Muy buenas tardes aquí a todos los radioyentes de Grupo Esencial. Y nada, pues hoy tenemos a un invitado muy especial, ¿no, Alejandro? Sí, efectivamente, un invitado que pasamos a presentarlo enseguida. Ha venido a nuestra emisora de radio un terapeuta, escritor y formador. Como le digo, escritor de obras como Alma, Corazón y Manos, que podemos ver aquí enseguida. Y por supuesto de su última obra, que es Reprogramación Emocional. Hablamos, como no, del especialista Nicolás Pascual. Muy buenas tardes, Nicolás. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros por invitarme. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Estupendo. Nicolás, queríamos comenzar por tu experiencia. Vemos que tienes una larga trayectoria, tienes un gran currículum, que has estudiado muchísimo, te has formado muchísimo. Sabemos que eres experto en PNL y comunicación, en coaching, terapia regresiva, sintergética y un largo etcétera. Pero a nosotros nos gustaría saber, para empezar, con qué especialidad de todas ellas te quedas y quién es realmente Nicolás Pascual. ¿Por qué Nicolás Pascual se empezó a adentrar en todo ese mundo? Bueno, yo creo que es fruto de la experiencia, ¿no? Yo nací en una familia que eran empresarios, mi padre era empresario y yo creía que mi objetivo de vida para ser feliz era seguir los pasos de mi padre, y ese fue un error que casi me cuesta la salud, o me costó literalmente la salud, mejor dicho, pero sobre todo me costó una gran infelicidad. Seguí ese camino durante muchos años, hasta que me levantaba por la mañana y decía: es que mi vida no tiene ningún sentido, esto no puede ser la vida. Y luego algunas circunstancias personales de la vida pues me dieron 4 palos y entonces decidí empezar a hacer cambios. ¿Tuviste que vivir situaciones difíciles? Sí, claro que sí. Me comentabas también, Nicolás, que también de la adversidad se aprende, ¿no? O sea, que crees que se crece uno desde la adversidad. Eso depende de cómo actuemos en la adversidad nosotros. Porque en este caso contigo fue así. Sí, en este caso fue así. Okay. Fue así porque eso me hizo cambiar mi vida. Empecé a hacer cursos de autoayuda como alumno, empecé a buscar dentro de terapias como la terapia regresiva un camino de autoconocimiento, pero como paciente. Yo entonces estaba buscándome a mí. Entonces la terapia regresiva me ayudó muchísimo a conocerme a mí, a entender el sentido de mi vida y mi propósito de vida. Y entonces todas esas experiencias al final desembocaron en que decidí especializarme en terapia. Ya estudié coaching, que estudié terapia regresiva, sintergética, sanación manual, en fin, todo lo que caía en mis manos y tenía posibilidades de hacer por agenda y por dinero, pues lo hacía. El resultado, si ahora dijeras con qué terapia me quedo, con todas. Todas están aportadas su granito de arena. Sí, y realmente lo que busco es, de toda la información que yo tengo, sumada a mi experiencia de todos estos años, busco encontrar la herramienta adecuada para poder ayudar a la persona que tengo delante, a la persona que me ha pedido ayuda a mí. Entonces, a veces era a través del coaching, a través de la PNL, de la terapia regresiva, de la sintergética, de la sanación manual. Eso es lo menos importante. Lo importante es conseguir el objetivo, que es que esa persona en el mínimo tiempo posible se encuentre mejor. ¿Cuál es el primer paso que tomaría Nicolás Pascual cuando una persona viene a pedirle ayuda? Pues depende de qué tipo de ayuda me pida, porque hay personas que vienen con una crisis de sentido en su vida, que tienen todo lo que aparentemente necesitan y no son felices y se encuentran con ansiedad y se encuentran con una gran tristeza, y personas que están en un proceso intenso, que una ruptura, la pérdida de un ser querido. Entonces, cada caso requiere unas herramientas diferentes. Yo lo que busco siempre es, en primer lugar, identificar, saber dónde está cada persona. Escuchar al paciente. Escuchar a la persona. Escuchar qué tiene que decirte, qué tiene que aportarte, y escuchar también entre líneas. Entre líneas significa escuchar el tono de voz, escuchar lo que no se dice. Lo que no se dice. Escuchar los silencios. Eso es muy importante, escuchar los silencios.
porque ahí muchas veces donde está el punto más importante. Un poco el objetivo es encontrar el origen del conflicto. A veces está en la causa original, porque todo lo que hagamos que no tenga que ver con la causa original no resolverá el conflicto, lo aliviará, sí, lo aliviará, pero no lo resolverá. Y no estamos aquí para aliviar, sino para resolver. Entonces ese es el camino, y eso es lo que no se puede perder de vista. O sea que trabajas mucho con las emociones y con patrones. Bueno, con las emociones, con creencias también. Con creencias también, claro, que están ligadas las creencias, pues a veces las creencias rígidas sobre algunos aspectos de la vida hacen que la persona sea poco flexible y genere mucho sufrimiento. O sea, activan las emociones. Mientras que si una persona es adaptable, es flexible en sus creencias, pues es más fácil que se adapte a los entornos y a las situaciones que la vida pone por delante de ti. Nos hablas de las emociones. Yo quería sacarte el tema de las emociones porque precisamente al investigar un poco tu trabajo y cómo trabajas las personas que llegan a ti, hemos visto un poco que tu clave, así por así decirlo, para alcanzar la felicidad, dependiendo del concepto que tengamos cada uno por felicidad, es, por así decirlo, gestionar las emociones. ¿Cómo podemos llegar a gestionar nuestras emociones? Gestionar las emociones es fundamental si uno quiere ser feliz. Buscamos el equilibrio. Primero hemos de aprender qué significado tiene, qué propósito tiene cada una de las emociones. El objetivo de todas las emociones es expresar el amor, ¿de acuerdo? Pero quien nos dificulta la expresión del amor es el miedo, la tristeza y la rabia, mal gestionadas. Y las mismas emociones bien gestionadas ayudan a expresar el amor correctamente. Uno de los errores muy comunes es querer dar amor hacia el exterior, a todo el mundo, ayudar a quien lo necesite y olvidarte de ti. Cuando el principio fundamental es aprender a amarte a ti mismo para empezar. Y entonces sí puedes empezar luego a ayudar a otras personas desde tu propio amor. No puedes amar a nadie si no te amas a ti. Nosotros intentamos amar a otras personas sin saber realmente si nos estamos amando a nosotros mismos. Claro, pero fíjate en un tema. Una cosa es amarte a ti y otra cosa es demostrarte el amor. ¿Y cómo te demuestras el amor? Cuidándote en todos los sentidos, a nivel físico, alimentación, deporte, yoga, tai chi, lo que sea sano, saludable. Evitar las cosas negativas, alcohol, drogas, etc. Pero ¿cómo más te ayudas? Cuando tienes el valor de ser tú mismo, tú misma. Qué bueno, claro. Cuando te atreves a mostrarte en la vida como eres, porque te aceptas. Oye, uno de los problemas... Ser auténtico. Yo soy así. No soy perfecto. Tú lo eres. No. ¿Tú? Puede ser, pero... Puede ser. Estás ahí, ¿no? En el límite. Me queda mucho. Claro, entonces, si no somos perfectos, yo no conozco a nadie que sea perfecto. El tema es ¿por qué nos exigimos tanta perfección? Exacto. Y aparte, Nicolás, todo es muy subjetivo. La perfección para mí no quiere decir que la perfección sea para ti ni para Alejandro. Quiere decir, dependiendo del prisma que tú lo mires, para mí sería un tipo de perfección y para otro, dependiendo de la creencia, sería otro tipo de perfección. Por lo cual, ¿qué es lo que es importante realmente? Que te gustes a ti. Que te gustes a ti. Yo en el libro Reprogramación Emocional pongo un ejemplo de la ley del 40%. A ver, explícanos la ley del 40%. Solo vas a gustar al 40% de la gente que conozcas. A un 60% no le vas a gustar, no le vas a caer bien. No le gustará lo que haces, a lo que te dedicas, cómo te vistes. Y ahora te voy a hacer una pregunta que supongo que muchos oyentes también se estarán preguntando. ¿Y cómo gestionas ese 60%? Porque quiere decir, wow, que no le gustes, quiere decir... No es gestionable. Hay personas que se lo toman mejor y otras personas se lo toman peor. Ya, pero por ejemplo, ¿y si te afecta? ¿Que te juzguen? Ese es el problema. ¿Cómo se resuelve este problema yendo a Nicolás Pascual? Aceptándote a ti. Vale. Aceptándote a ti. Comprendiendo de que tú no necesitas la aprobación de todos los demás, sino la tuya propia. Wow. ¿Vale? Cuando uno tiene dificultades para gestionar el rechazo social, está vinculado normalmente a una necesidad de reconocimiento y aprobación del exterior.
Tú necesitas gustar a otra persona, no me refiero a ti, sino en general. Sí, en general. Necesitas gustar a otra persona porque no te gusta lo suficiente a ti. Y necesitas su aprobación para que te afirmen de que vas por el buen camino. Claro. Entonces, entonces imagínate, vamos a poner, en mi caso no lo puedo hacer, pero imagínate en tu caso que te tiñes el pelo de verde, porque a ti te gusta. Ajá. Pues a mí no me gusta que te tiñes el pelo de verde. ¿Y qué? Si a ti te gusta, ¿qué importa? Claro, si no me estaría basando mucho en el exterior. En mi opinión, en el exterior, en la de él, en la del otro. Claro, esto es un lío emocional tremendo, caos. Que está basado en la baja autoestima. ¿Vale? Entonces, yo digo que el precio que a veces hemos de pagar por ser libres y por ser auténticos es el rechazo social. Moderado, se entiende. Pero sí, pues tú eres como eres, te aceptas, si algo no te gusta, lo cambias, porque eres moldeable, pero el artista que te moldea a ti eres tú. Yo puedo darte herramientas, puedo darte un pincel, puedo darte unas herramientas para que tú te aprendas a moldearte. Pero tú tienes que elaborarte tú. Pero eres tú. ¿Quién soy yo para moldearte a ti? Podríamos decir un poco que la clave está en la capacidad de cada uno de adaptarse a la situación. De adaptarse y del conocerse, del autoconocimiento. El autoconocimiento es el camino de la libertad. No puedes ser libre si no te conoces a ti mismo, a ti misma. Y eso se basa en muchas cosas, en la autoconfianza, autoestima, quererte a ti mismo, en muchas cosas, supongo, ¿no? La autoestima se basa en dos conceptos. La cantidad de amor que te demuestras a ti y la confianza que tienes en ti y en tus capacidades. Claro, si tú confías en ti, en que eres capaz de afrontar un desafío, una dificultad, porque lo que está claro es que todos vamos a tener que afrontar diferentes dificultades en la vida. Sí. Entonces, no pasar por ellas no tiene sentido. De hecho, hay una frase que me gusta mucho de Freud que dice: yo he sido un hombre muy afortunado, porque casi nunca lo he tenido fácil. Claro, y eso te da que pensar, dices, es verdad. Porque si lo tienes demasiado fácil, no maduras, no creces, no llegas a desarrollar y a conocer tus cualidades. Y el ser humano es capaz de mucho más de lo que se imagina. Y las situaciones difíciles, bien gestionadas, te ayudan a desarrollar tus capacidades. A saber hasta dónde puedes llegar. A ver que eres capaz de afrontarlo todo. A confiar en ti. ¿Y de qué depende esto? De una elección simple. Tú decides, en cualquier circunstancia de la vida, si quieres ser una víctima de las circunstancias, una víctima de la vida, o un aprendiz. Si decides ser una víctima, entonces vas a quejarte de todo. De mis padres, no de los míos, sino cada uno de los tuyos. Cada uno de los tuyos. De los padres, de los hijos, de los políticos, del sistema financiero, de quien sea. Te puedes quejar cada día. Claro, exacto. ¿Y qué aporta eso? Nada. ¿Qué aprendes? Nada. Te autodestruyes porque te autodestruyes más frustrado, y generas tensión a todo tu alrededor. Te afecta todo muchísimo. Claro. En cambio, si tú te conviertes en un aprendiz de la vida y empiezas a hacer preguntas inteligentes, y empiezas a pensar, esto ha ocurrido, esto es lo que hay, ¿para qué me sirve? En vez de decir, ¿por qué me ha pasado a mí, pobre de mí, qué desgraciadito soy? No, ¿para qué me sirve esto? ¿Qué ha cambiado en mi vida gracias a esta situación? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Qué errores no he de volver a cometer? ¿Qué he de aprender a ver o comprender de esta experiencia? Y entonces empiezas con estas. Esto yo lo llamo, en el libro está detallado este ejercicio, el valor de la experiencia. ¿Conlleva también ser uno responsable de sí mismo, creador de sí mismo, y ahí conlleva la palabra responsabilidad? Responsabilidad no asociada a culpabilidad. No. Exacto. Ahí está. Porque no somos culpables. Claro. Somos aprendices. Somos aprendices. Entonces no nos podemos culpabilizar. No nos podemos culpabilizar, pero la culpa existe. ¿Vale? Y ahí es donde entramos en lo que sabemos y en lo que hacemos. La culpa, pero es una emoción, una creencia. Bueno, es rabia hacia ti mismo. Rabia hacia ti. La culpa es rabia hacia ti mismo. Claro. La culpa es rabia hacia ti mismo o hacia ti misma. Entonces, claro, pues, ¿cómo se resuelve esto? Primero, es importante no seguir cometiendo esos errores, porque si te aprendes a perdonar y sigues cometiendo los errores, esto no tiene ningún sentido. No has cogido responsabilidad. No has cogido responsabilidad. Pero cuando ya has aprendido la experiencia, mira, uno de los ejemplos
muy impactantes que recojo en este libro de reprogramación emocional. El primero que escribiste, ¿no? No, el segundo, el último. Exacto, el último. Es un chico que no se perdonaba a sí mismo. No se perdonaba a sí mismo porque había hecho una barbaridad, y es verdad. Él se había metido en drogas, y ya sabemos que cuando uno está en el proceso de drogadicción es tremendo, no es el mismo. Y un día entró a robar a su casa, ya no vivía en su casa con sus padres, encontró a su madre, robó a su madre y pegó a su madre. Entonces eso fue para él un detonante muy fuerte. Un detonante. Luego, unos días después, ingresó en Proyecto Hombre y empezó un tratamiento. ¿Es un hecho? Sí, son casos reales. Son casos reales. Todo lo que cuento en los libros es real, disfrazando los elementos personales, pequeños detalles que pueden identificar a la persona. Entonces, esta persona había superado las drogas, había salido, estaba perfecto, se había casado, tenía hijos, pero tenía un gran trauma, no podía perdonar lo que había hecho. Entonces, ahí utilizamos una meditación que detallo en el libro del yo actual y el yo anterior. Y entonces hicimos en plena meditación una conversación consigo mismo de su yo actual, que era incapaz de hacer daño a nadie, y de su yo anterior, que dio luz, que dio nacimiento a su yo actual. Cuando hablas del yo, ¿hablas del ego? ¿O no tiene nada que No, ver? no. Vale. Me refiero a dos imágenes. Cómo era yo en el pasado a los 20 años y cómo soy yo ahora a los 50, por ejemplo. Vale. Son dos yos, dos fases de mí. Vale. Entonces, una inexperta con problemas de drogadicción, que es el caso este que detallo, entonces, a raíz de esa experiencia fue capaz de perdonarse. Luego en el libro detallo todos los pasos a seguir para hacer este trabajo. Pues yo creo que no hemos de vivir sintiéndonos culpables de nada. Cuando has aprendido la lección, cuando ya no eres capaz de cometer el error que cometiste, ya eres libre. Libérate tú. Hombre, es muy bueno no sentirnos culpables, porque en ese sentido nos han machacado bastante. Tú eres culpable de esto, eres culpable de lo otro, y eso ha enraizado mucho como en el ADN nuestro, claro, ¿no? En ese sentido. Así pero es. que la culpabilidad se disipa cuando coges responsabilidad. Cuando coges responsabilidad y aprendes de la experiencia. Y aprendes de la experiencia, claro, ya no eres culpable. Ya no eres culpable, porque además ya no volverías a cometer ese error. Y eso es lo que te libera de verdad. Y aprendes a aceptarte. Y aprendes a aceptarte. Claro, y tienes que aprender a aceptar con el ser humano comete errores. No podemos ser lo que decías antes, no podemos ser perfectos. ¿Somos perfectos? No, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a no ser perfectos. A no ser perfectos. O aprendiendo a ser perfectamente imperfectos. Qué bueno. O estamos aprendiendo a saber que no existe la perfección. Por lo menos yo no la conozco. Exacto. En el ser humano no creo que exista. Y tu método de trabajo es trabajar con emociones, con creencias, acompañamientos. Por ejemplo, coméntanos un caso un poco práctico, sin nombres. Claro. ¿Vale? De una paciente que ha venido a tu consulta, Pascual. Bueno, recuerdo un caso de una persona que vino a mi consulta diciendo que tenía mucha ansiedad, estaba muy triste, se despertaba por la mañana sintiendo que le faltaba el aire. Entonces... o sea, tenía un cuadro de ansiedad, supuestamente. Sí, podríamos decir que sí. Entonces empezamos a hablar y yo le expliqué que le empecé a hablar de la ley de atracción y le empecé a hablar de los procesos, de cómo conectar con la emoción. Le expliqué que la ley de atracción no se mueve por el pensamiento, sino por el sentimiento interior. Entonces, ella me comentó, lo sé porque yo además tengo un mural en la habitación de mi dormitorio donde tengo fotos de todo aquello que yo deseo, que yo quiero, que yo voy a obtener en mi vida. Y así provoco la ley de atracción. Sus objetivos. Yo, cuéntame qué hay en el mural. Y me dice, pues un deportivo descapotable de una marca bonita. Muy bien. ¿Qué más? Un chalet con piscina y vistas al mar. Por supuesto, ya que estamos en Mallorca, vistas al mar. Estaría muy bien. Claro. Dice, ¿y qué más? Pues la foto de un actor muy guapo. Claro.
Digo, bueno, ¿y tú quieres ser actor? Bueno, el actor en sí no, pero uno que se le parezca un poquitín, en hermosura por lo menos. Y luego tenía fotos de todas las zonas que quería visitar de viaje. Brasil, Nueva York, París, lo que sea. O sea, no eran objetivos muy bajos, que digamos. No, pero era lo que ella realmente deseaba, y como le dijeron que no tenía que ponerse límites, no se puso límites. No se puso límites. Exacto. Entonces le hice una reflexión. Digo, o sea, tú te acuestas, miras estas fotos, imaginas que estás nadando en la piscina, yendo con este guapetón de viaje en los lugares que te gusta, etcétera, con el coche de lujo, y disfrutando así. Dices, sí, así es. Entonces te vas a dormir con el deseo de tener. Con el deseo de tener. ¿Cómo vas a descansar? Y si hiciéramos un cambio, y si dijéramos, vamos a acostarnos con la emoción de la gratitud. Con la emoción de la gratitud. Empieza por agradecer las cosas sencillas. ¿Puedes ver? Pues agradece que puedes ver. ¿Puedes caminar? Pues agradece que puedes caminar. ¿Tienes una casa que no es tuya, que es de alquiler, que es pequeña, pero es tu hogar? Agradece que tienes un hogar. ¿Que tienes un trabajo que no es el trabajo de tus sueños? Vale, pero te ayuda a pagar las facturas, a mantenerte y todo esto, ¿no? Pues empieza por estos pequeños detalles, gratitud. Y entonces el proceso se invirtió completamente cuando empezó a conectar con la gratitud. De hecho, yo tengo una meditación grabada en YouTube que se llama Gratitud. Es gratuita, está ahí disponible para todo el mundo. Y muchas de las personas que vienen a mi consulta o que han leído el libro me envían mensajes de que cuando se van a dormir se ponen esta meditación, o una que se llama Niveles de Conciencia, u otra muy interesante que se llama Enamórate de ti. Enamórate. ¿Y dónde la podemos encontrar? ¿En YouTube? En YouTube. ¿Y qué ponemos en YouTube? Pues Nicolás Pascual Meditaciones, y seguro aparece. Nicolás Pascual Meditaciones. O a través de nuestra página web. ¿Cuál es nuestra página web? Sintergeticamallorca.es. Ahí también están colgadas las meditaciones. Entonces esas meditaciones ayudan a reprogramar la memoria emocional inconsciente. Y no importa que te duermas escuchándola, mejor si te duermes escuchándola. ¿Vale? O sea que no hay excusa para no hacerlo. No hay excusa. Entonces, luego, claro, hay una pregunta. ¿Y qué hemos de hacer? ¿Renunciar a los sueños? Jamás. Jamás hay que renunciar a los sueños. Lo que hay que hacer es aterrizar los sueños. Entonces, lo único que podía provocar que la mitad de lo que había en las fotos de ese mural fuera real es un sorteo de lotería, un cuponazo o algo así, o una primitiva. Era lo único. El porcentaje era muy poquito. Claro, entonces, tú compra un cupón, compra la lotería que quieras, pero mientras te toca o no te toca, aprende a vivir. Aprende a vivir y aprende a ser feliz con lo que tienes. Eso no significa conformarte con lo que tengas si no es de tu agrado. Pero empieza a utilizar las herramientas para reforzarte, para aprender a confiar en ti, aprender a gestionar la ley de atracción correctamente, que está vinculada a una emoción. De hecho, muchos patrones que se repiten en la vida de personas que tienen conflictos emocionales que se repiten, que a veces uno dice, he tenido 7 parejas o 10 parejas y todas... Siempre lo mismo. Y siempre me pasa lo mismo. ¿Cómo es posible que siempre te pase lo mismo? Algo tendrás que ver tú en eso. Tiene mucho poder el pensamiento, Nicolás. La emoción. La emoción tiene la mucho. Emoción, el pensamiento también, pero la combinación de ambas. Pero yo, si tuviera que escoger qué tiene más poder, el pensamiento o la emoción, para mí es la emoción. Nicolás, ¿se puede ser feliz constantemente? Yo creo que eso es una utopía. Vale. Porque lo que está garantizado es que vamos a tener que afrontar diferentes dificultades. A veces podemos tener un accidente. Entonces, vamos a hacer una pregunta. ¿Crees que se puede ser feliz estando enfermo? Sí. Sí. Se puede estar feliz estando enfermo. Sí. ¿Vale? ¿Se puede ser feliz cuando te despiden de un trabajo? Sí. Porque quizás eso te motiva para encontrar el sueño de tu vida. Esa es la actitud del aprendiz. Ajá. Porque la actitud de la víctima hace
que echen la culpa al jefe, a la política, a los sindicatos, a quien sea. Cuando vamos a tus cursos, Nicolás, que yo sé que mi compañera Alejandra ha ido a un curso tuyo y me ha dicho que es increíble, piensa que el papel de víctima siempre lo hemos llevado yo durante muchos años, supongo, y muchísima gente que nos está escuchando y que no lo sabe. ¿En tus cursos nos podemos dar cuentas en qué rol estamos en la parte de aprendiz o en la parte de víctima para realmente ahí forjar el cambio? Es muy sencillo. ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer? ¿Te estás quejando constantemente? ¿A quién echan la culpa? Eso es todo. Si es un sí, sí. Si es un sí, eres víctima. A veces te culpas a ti, porque soy un desastre, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Pero ahí viene la es lo mismo. Sí, lo mismo. Es tanto lo mismo. en el exterior como para ti, claro. Es lo mismo. Entonces, si estás en este papel, no vas a ser feliz. No puedes ser feliz, no puedes aprender de las experiencias y provocarás que se repitan una y otra vez en tu vida. Pero cuando tú eres capaz de afrontar la experiencia desde una pregunta diferente, que es ¿para qué me ha servido esto? ¿Qué he aprendido? ¿Qué ha provocado este cambio en mi vida? Entonces, tu mente empieza a trabajar en esa dirección y empiezan a venir respuestas. A veces cuando estás en el proceso de máxima tensión no entiendes qué puedes aprender de la experiencia. No te preocupes. Vuelve a hacerte la pregunta la semana que viene o el mes que viene. Pero hasta que no has trascendido esa experiencia y la has transformado, o has trascendido tu punto de partida y has transformado la experiencia en sabiduría, no podrás ser feliz. Nicolás, ahora muchos oyentes y muchos radioyentes nos estarán escuchando y estarán reflexionando, ¿vale? Profundamente. Realmente tú eres un canal para poder caminar este camino, quiere decir, al ser humano le puede dar miedo y decir, yo no sé cómo hacerlo, pero quiero. ¿No claro, te enseñas con claro. herramientas útiles? El propósito de mi trabajo es compartir. Ajá. Es compartir la información que he aprendido. Yo no soy propietario de nada. Sino estamos aquí para compartir. Entonces, comparto lo que yo veo que funciona, comparto lo que he aprendido de PNL, lo que he aprendido de coaching, pero sobre todo lo que he aprendido de mi experiencia profesional. Ahí es donde realmente está la diferencia. De la teoría pasar a la práctica y reajustar los ejercicios. Entonces, todo mi trabajo, los libros que he escrito están basados en eso, en dotarte de herramientas para que tú aprendas a ser feliz. Pero no para que aprendas a ser feliz hoy o a resolver un conflicto. Ya, hoy ya he resuelto ese conflicto, pero no. Claro. No es ese el caso. Es una forma de entrenarte para la vida, de entrenarte para aprender a gestionar las emociones de lo que vaya a ocurrir en un futuro también. Esa es la esencia de mi trabajo, buscar la libertad individual de cada uno, no generar dependencia hacia mí. Yo no lo permito jamás, generar dependencia de una persona hacia mí. O sea, cada maestro... El verdadero maestro está en el interior de cada una de las personas que viene a verme. Entonces yo lo único que hago es mostrarle lo que yo he aprendido en mi camino, lo que he aprendido a hacer, lo que conozco, lo que veo que funciona por mi experiencia y darle esas herramientas para que cada uno sea libre de autogestionar su vida y sus emociones. Compartir y enseñar. Compartir y enseñar. También quería comentarte una cosa, Nicolás. Me comentabas afuera de los micrófonos que la meditación es una herramienta bastante importante y poderosa. Fundamental. ¿Por qué? Porque cuando entramos en meditación, entramos en estado alfa. Uh-huh. Y estado alfa significa un sentimiento de profundidad, una conexión con la memoria emocional inconsciente. Entonces está más activo la zona del inconsciente. Y entonces es... que es la que predomina más. La que predomina. Entonces, todo lo que haces en estado de meditación tiene una repercusión más rápida, más efectiva y más eficaz en todos los ejercicios que hacemos. Por eso siempre recomiendo las meditaciones. En los 2 libros explico varias meditaciones y todas están grabadas en YouTube. Hay unas 15 o 16 meditaciones grabadas en YouTube. Y parte de mi terapia está enfocada en entrar en el estado de meditación, porque entonces es como si la persona se pusiera a flor de piel y saliera en evidencia aquello que está oculto a simple vista. Esto sería la herramienta fundamental y es una herramienta que tenemos fácil, económica, pues es gratuita, sí. Solo hay que ponerse. Y es tan efectiva que en este caso de las meditaciones que nosotros tenemos grabadas, te la puedes poner y acostarte y dormirte escuchándolas. No, te puedo asegurar que yo esta noche lo voy a hacer. Perfecto.
Les recordamos a todos nuestros oyentes y los que acaben de contactar con nosotros, de conectar con nosotros, que nos encontramos con Nicolás Pascual. Él es aparte de terapeuta y formador y escritor de los 2 libros que ven en la mesa, también es el director del Centro Sintergética Mallorca, que no lo habíamos comentado antes en el principio. Yo, Nicolás, quería poner ahora hincapié en este momento de la entrevista, después de todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos conversado. Quería poner hincapié en otra de las formaciones que no hemos detallado, que también es parte muy importante de tu trabajo, que es la sanación manual, el uso de las manos como herramienta terapéutica. Claro. A nosotros nos gustaría saber un poco en qué consistiría y sobre todo qué importancia tienen las manos y cómo la podemos usar y lo principal, qué síntomas nos podemos mejorar en nuestro estado de salud a través de las manos. Las manos por sí solas pueden llegar a ser torpes si no hay un conocimiento adecuado para utilizarlas. Las manos en sí mismas son herramientas de sanación. Nosotros somos sanadores en potencia, todos nosotros. De hecho, es muy habitual que cuando una madre tiene a su hijo enfermo le pone la mano encima, siempre. Sí, o la abuela. O la abuela. Sí. ¿Cuántas abuelas han puesto la manita encima de los nietos y han aliviado el dolor? Sí. Claro, porque las manos tienen una diferencia de potencial. Hay una diferencia de potencial, la mano derecha es polaridad norte, la izquierda es polaridad sur, y entre ambas hay una diferencia de potencial que mueve la energía. Entonces, claro, ¿se trata de mover la energía? Sí, pero hay que saber en qué dirección, de qué forma la mueves, ¿vale? Entonces, lo que hacemos nosotros es buscar, transmitir formas muy efectivas y muy sencillas, porque no tiene por qué ser complicado, muy sencillas, de generar un equilibrio energético que puede repercutir en cualquier dolencia, en cualquier síntoma que puedas manifestar. Antes de que se desequilibre el sistema energético, en muchas ocasiones se desequilibra el sistema emocional. Claro, esto parece nuevo para nosotros, para nuestra sociedad, y me sorprende, porque esto lo decían los médicos de medicina tradicional china hace 4.000 años. ¿Qué ha pasado estos 4.000 años que aún no lo hemos aprendido esto? Si lo sabía hasta mi abuela. ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué? Porque es algo que es obvio, y hay unas líneas energéticas que se llaman meridianos, que recorren el cuerpo de arriba abajo, y hay algunos que pueden influir en el proceso de migrañas, en el proceso de dolores de espalda y todo esto. Entonces, aparte de ir al médico, aparte de darte un masaje, aparte de todo lo que tú quieras hacer, cuando el conflicto es energético, la mejor forma de resolverlo es a través del sistema energético. Y esto es muy sencillo, lo puedes hacer tú mismo con las manos, todas las personas. ¿Nos podemos autosanar con las manos? Sí, sí, perfectamente. Perfectamente. Además, lo que hacemos es un equilibrio energético con las manos. Equilibrando los chakras, equilibrando los meridianos. Es muy sencillo. Sí. De hecho, en el primer libro, Alma, Corazón y Manos, explico algunos de los ejercicios con fotos y detallando cómo funciona para que puedas utilizarlo tú mismo. Para que tú puedas ser gestor o proveedor de tu propia salud. Sin contradecir en absoluto la importancia que tiene la profesión médica en nuestra sociedad. O sea, no se trata de sustituir, sí. No se trata de sustituir nada, ni ser alternativos a nada, o una cosa u otra, en ningún aspecto. Pero no limitarnos únicamente a esa parte, sino que hay muchas otras formas de poder mejorar la salud y, sobre todo, de prevenir la enfermedad. Aprendiendo a gestionar las emociones y aprendiendo a equilibrar tu sistema energético. ¿Porque la enfermedad siempre es a causa de una emoción? No siempre es a causa de una emoción, no siempre. Yo siempre, la palabra siempre absoluto, o nunca, no siempre o nunca es muy difícil. A veces. Podríamos decir que nunca, digo nunca, ¿no? Exacto. O nunca digo siempre. ¿Vale? Pero sí hay una implicación del sistema energético que puede ayudar a mejorar en cualquier proceso, en cualquier dolencia, sin ninguna duda. De hecho, nosotros llevamos 12 años haciendo una práctica de voluntariado de sanación manual en nuestro centro. En el cual, con la gente que se ha formado con nosotros... ¿Hacéis formaciones? Sí. De terapia manual. De terapia manual hacemos formaciones. Vamos a empezar una el 26 de octubre y el 27, primer módulo. ¿Duración? Primer módulo, cada módulo dura 12 horas, viernes por la tarde y sábado todo el día. Y hacemos un módulo el mes de octubre, otro el mes de noviembre y otro el mes de diciembre. ¿Fines de semana? Viernes y sábado.
Esta es la 29ª promoción que vamos a hacer. Quiero decir que es la 29 vez que impartimos esta serie de 3 módulos. Llevamos ya años impartiéndolos y la gente que se ha formado con nosotros, que le apetece, puede venir y participar como voluntario y ayudar a personas gratuitamente. O sea, lo hacemos totalmente gratis a las personas que lo hayan pedido. ¿Y no tienes que ser terapeuta? ¿Puede venir cualquier tipo de persona? No tienes por qué ser terapeuta en absoluto. Yo me he encontrado con casos de enfermeras o de terapeutas, fisios, que vienen a la formación y lo que aprenden les ayuda a complementar su tratamiento, su terapia. Pero también me he encontrado con mecánicos, con enfermeras, con amas de casa, con cualquier persona, un jubilado, que vienen y participan y aprenden y luego pues pueden hacérselo a ellos mismos o para algún amigo o para su familia o todo esto. Yo tengo que decir, como bien ha dicho mi compañera Carla antes, que he participado y he acudido a una de las conferencias de Nicolás y que además me fue súper fructífera. Además, las personas que acudimos y que participaron también salieron muy, muy contentas de la conferencia. Tengo que decirles, para los oyentes que quieren asistir también y que quieran conocer su trabajo, que la próxima conferencia de Nicolás será el taller gratuito de autosanación. Sí, el próximo sábado. Que será el próximo sábado 20 de noviembre de 12 a 1:30 y de 5 a 6:30. No, es el mismo taller que dividimos en 2 horarios. Exacto. Uno empieza a las 12 de la mañana y otro a las 5 de la tarde. Exacto. En el hotel UR Avenidas. Exacto. Al lado de la Plaza de España, aquí al lado. Aquí al ladito. Sí. Muy es bien. muy cercano, muy fácil y un hotel muy bonito, muy acogedor. Tuve la gran suerte de comprobarlo. Muy acogedor. En la conferencia precisamente hablamos mucho sobre una palabra que yo te he oído pronunciar solamente una vez, pero que le hice bastante énfasis y bastante importancia en la conferencia, que son los chakras. Chakras. Los chakras contienen bastante energía a lo largo de nuestro cuerpo. Son los 7 puntos, hay 7 chakras primarios y 21 secundarios. Y los 7 chakras primarios son los 7 puntos de más repercusión energética en nuestro organismo. ¿Cómo están distribuidos? En la línea media, el 7º en la cabeza, el 6º en la frente, el 5º en la garganta, el 4º entre los pechos, en el corazón, el 3º el pecho solar, el 2º el pubis y el 1º entre las piernas proyectado hacia tierra, hacia las rodillas. Esta sería la ubicación de los 7 chakras. Eso podríamos decir que son los puntos de energía de nuestro cuerpo. Son los 7 puntos más importantes, pero no los únicos, ni muchísimo menos. Es importante eso, ¿sabes? Pero sí. Y cada chakra está asociado a una glándula endocrina y de ahí la energía se transforma en movimiento dentro del organismo de nuestro cuerpo. También tenemos que decir, por supuesto, una vez que hemos tratado sobre la sanación manual, que es muy importante porque además es parte fundamental del trabajo de Nicolás, no se lo pierdan, recordarle que es el director de Sintergética Mallorca, no duden en conocer e investigar su trabajo y, por supuesto, en contactar con él si desean hacerlo en su web sintergeticamallorca.es o en su email info@sintergeticamallorca.es. Aparte de todo lo que hemos hablado, también vienes a presentarnos tu libro. También. Importante, que también. tenemos varios temas. Y aparte, Alejandro, que después me ha dicho un secreto, que ya está elaborando el tercero. Madre mía, la tercera obra maestra. Bueno, la tercera obra. Cuéntanos, Nicolás, ¿qué podemos encontrar en reprogramación emocional? En reprogramación emocional podemos encontrar una explicación de cómo funciona el sistema emocional, las emociones básicas conscientes, y cada capítulo contiene herramientas y ejercicios para ayudar a identificar qué tipo de emociones te están afectando en tu vida y, por supuesto, herramientas para resolverlos. Es un libro terapéutico en sí mismo. Lo presentamos el 10 de marzo de este año y hemos superado y agotado las existencias. Hemos recibido precisamente esta mañana hemos recibido el siguiente pedido y ya se está distribuyendo también en diferentes zonas de la península. Y la verdad es que recibo muchos comentarios muy positivos de gente que nos dice que se ha convertido en una herramienta muy útil para aprender a conocerse a sí mismos o a sí mismas. Pone ejercicios también. Pone ejercicios, sí. Cada capítulo tiene ejercicios, recomendaciones y observaciones, ejemplos. Porque los ejemplos ayudan a verte en el espejo, ¿no? A ver, ostras, esto me ha pasado a mí. Podríamos decir que es un libro más práctico que teórico. Es muy práctico.
es muy práctico, es un libro para trabajar, no solo para leer. Pero claro, las explicaciones también son importantes para comprender el origen de las emociones, y hay una parte muy importante en donde se pierden muchas personas, que es en la parte del inconsciente. La memoria inconsciente, como hemos hablado antes, rige el 80 o el 90% de nuestra vida. Entonces, claro, si tú tienes unas creencias muy arraigadas y no eres consciente de ellas, eres un esclavo de tus creencias. No eres libre, no eres tú, y entonces te pierdes la esencia de tu vida. Hay ejercicios para aprender a identificar qué creencias hay grabadas en ti. Y no se trata de eliminar las creencias, sino de transformarlas. Claro, de transformar las que no te gustan, las que no te aportan, las que te limitan. Y para eso el autoconocimiento es el verdadero camino de la libertad. Luego están las emociones. O sea, como hemos dicho, el tiempo no lo cura todo. Eso es falso. Lo que lo cura es trabajarlo, gestionarlo, aprender cómo hacerlo. El tiempo puede ser un aliado necesario, pero en sí mismo no es suficiente. Entonces, lo que hemos de hacer es aprender a gestionar las emociones de nuestro pasado, porque nos condicionan en nuestra vida. Por ejemplo, haber tenido un padre muy autoritario, muy exigente, muy recto, muy rígido, que te exige hasta más allá de lo que es razonable, puede provocar una gran inseguridad en ti. Y esa gran inseguridad afecta a tu autoestima, afecta a tu forma de relacionarte, a tu forma de relacionarte en todo, a nivel profesional, a nivel de pareja. Puedes tener conflictos de si tu padre, y no es que quiera echar culpas a los padres, solo pongo ejemplos, ¿no? Si tu padre era maltratador y maltrataba a tu madre, tú puedes tener rabia a los hombres en general, y aunque tengas deseo de estar con un hombre como pareja o a nivel sexual, pues a la vez tener un sentimiento de rabia que dificulta, de rechazo, ¿no? Entonces, lo que aprendemos con las meditaciones, con los ejercicios, es aprender a perdonar las emociones no expresadas o expresar las emociones reprimidas. ¿Y a quién perdonas? ¿A ti mismo? Perdonas a quien te haya hecho daño. Vale. Pero vamos a identificar qué es perdonar, porque perdonar en ningún caso es justificar. Jamás justificamos. Claro, menos es permitir. O sea, yo puedo perdonar a una persona que me ha hecho daño, pero no voy a ponerme a tiro para que me va a hacer daño si hay una persona. Poner límites, que como has dicho antes. Aprender a poner límites. Por eso las emociones muchas veces algunas emociones que has comentado anteriormente son importantes. Claro. Porque así uno sabe gestionar y poner límites en cualquier momento. Exacto. Fíjate en una cosa. Cuando un comportamiento es irracional, extremadamente irracional, su origen es de la memoria inconsciente. ¿Cómo es posible que una persona tenga pánico, una persona adulta de nuestra edad, tenga pánico a un perro de 2 kilos? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero existe. Son las fobias. Sí. O tengas miedo a subir a un ascensor. Sí. Vale. ¿Y qué ocurre cada vez que no subes al ascensor? Porque tienes miedo. El miedo se hace más fuerte y tú te haces más débil. Sí. ¿Vale? Luego, ¿cómo funcionan estas? La memoria emocional inconsciente funciona por asociaciones. Asociaciones de experiencias, vivencias y dolor. Vivencias y emociones, dolor. Entonces, ¿qué ocurre? Que si has tenido alguna experiencia que te haya provocado pánico en un momento de tu vida, que igual ni siquiera te acuerdas de él, que puede ser a los 3 años, a los 5 años, a los 7 años, se genera una asociación de peligro de muerte con esa experiencia, no es real, pues se te graba en la memoria inconsciente. Que a lo mejor no la recuerdas. Que muchas veces no la recuerdas. Y entonces lo que hace es condicionar tu respuesta con impulsos. Los impulsos provienen de la memoria inconsciente y provocan una reacción emocional o de pánico en ausencia total de reflexión. En décimas de segundo. Tú no eres capaz de pensar lo que tienes que hacer, sino actúas por impulsividad. De ahí que tengamos miedos o fobias que no sabemos de qué vienen. Que no sabemos de qué vienen y que no puedes evitar. Nicolás, ¿y en tu consulta se pueden tratar las fobias? En el libro de preparación emocional explico cómo poderlas trabajar y, por supuesto, si alguien quiere venir a mi consulta, yo encantado le daré las herramientas para que pueda aprender a gestionarlo. Fíjate que yo... cuando hablamos de tratar fobias, yo lo que digo es ayudar a la persona a tratar su propia fobia. Claro, la responsabilidad es suya. Siempre. Tú le haces el acompañamiento. Yo le acompaño, le digo cómo funciona este tema y le das las herramientas. Le doy las herramientas.
Claro, ¿vale? Como que tú no sanas, sino que él mismo se está sanando. Él mismo. Lo que estamos haciendo es aprender que cada uno es responsable, no culpable, sino responsable de su propia salud, de su propia vida, y les damos herramientas para que puedan aprender a gestionarlas. Por ejemplo, temas de impulsividad. ¿Cómo es posible que una persona se juegue en una partida de póker su coche? O el sueldo con el que tiene que pagar la hipoteca. O el sueldo con el que tiene que dar de comer a sus hijos y se lo juegue en una partida de póker. A una emoción, a una causa. Claro, todo esto lo voy explicando en el libro de reprogramación emocional. Explicando orígenes probables de cómo se pueden producir este tipo de emociones y herramientas para resolverlas. Tanto a nivel de adicciones como de fobias, comportamientos adictivos y comportamientos de dependencia emocional, que pueden llegar a ser tan autodestructivos como los otros. ¿Qué es dependencia emocional? Cuando no te amas a ti, como tienes necesidad de ser amado o ser amada, provocas o proyectas la responsabilidad de tu felicidad absolutamente en otra persona. Entonces, eres dependiente de esa persona. Si esa persona te nutre positivamente, con halagos, con un comportamiento adecuado, con una sonrisa, entonces eres feliz. No es verdad. Tienes satisfacción. Y el día que esté mal la otra persona no te mire crisis, pánico. Y ahí reaccionas con celos, ¿Y si con la otra enfado. persona te trata mal? Peor. Porque tu felicidad depende de esa persona y si la pierdes, te trata mal hoy, mañana te da un caramelito, te da una alegría, el pasado mañana te emocional empieza como claro, y ahí empieza todo el lío. Estás condicionado, básicamente. Estás condicionado a tu dependencia emocional. Y eso es por no amarte a ti. Entonces, cuando conseguimos reprogramar esa experiencia o esas experiencias que han provocado esta situación, que muchas veces están en el pasado y otras veces están en las creencias que uno mismo tiene de cómo debe ser la vida, entonces cuando conseguimos esto, la impulsividad va desapareciendo. Se tiene que crear como un hábito, ¿no? Porque el hábito es cuando realmente... Claro, a mí a veces viene gente y me dice, bueno, yo... ¿Cuánto tiempo se reprograma una persona? Con el hábito, ¿no? Depende del tiempo que él se dedique a sí mismo. Claro, yo a veces me dicen, yo vengo toda la semana a tu consulta. Ni lo sueñes. No. Te quiero ver, Raquel. No, si yo pensara de que ver a una persona todos los días durante un mes fuera a dar un resultado, lo haría. Pero no es así. Hay que empezar a conocerse a uno mismo, ver de dónde viene el proceso, leer estos libros ayuda mucho, sobre todo reprogramación emocional, ayuda mucho a conocerse, hacer meditaciones, hacer trabajo de equilibrio energético, reflexionar. Y entonces, claro, cuando ha terminado mi consulta, empieza el trabajo de la persona. O cuando ha terminado mi curso, empieza el trabajo de la persona. ¿Te podemos ver también en YouTube, en vídeos y demás, dando conferencias? Creo que la presentación del libro está grabada y está grabado una entrevista. ¿Seminarios y todo esto están grabados o no? No, la charla de seminarios vale. No, están grabados, entrevistas como esta y hay una entrevista grabada que hice en Almería en la editorial donde presentamos el libro, una que di en el colegio Luis Vives, ¿sí? El colegio Luis Vives, sí. Que fue la presentación del libro en la sala, y está grabada, y algún taller he grabado que tengo colgado también en nuestra página web, en YouTube. Bueno, próximamente te veremos en YouTube también hablando de todo Por esto. Por supuesto. Le recomendamos, como siempre, a nuestros oyentes que conozcan a nuestro magnífico invitado, Nicolás Pascual, que adquieran el libro, ya saben de todo lo que tratan y que será muy interesante y será una gran vivencia para todos ustedes. Nicolás, ¿formas en las que pueden comprar nuestros oyentes su libro? Bueno, a través de nuestra página web, a través de las librerías Amazon, Agapea, las librerías, yo no conozco los nombres de todas las que lo tienen en Mallorca, pero en Inca, en Manacor, la librería que no lo tiene lo puede encontrar. Y próximamente, creo que ya próximamente se va a poner en la Casa del Libro, en FENAC y en el Corte Inglés, pero de momento aún no, igual en 15 días o pero por si ahí. te llaman a ti también pueden acceder a él. Sí, perfectamente, y si lo compran a través de nuestra página web lo enviamos por correo, o sea, ¿Y tu página web que has dicho cuál es? ¿www? Sintergetica-mallorca.es. ¿Y vuestro teléfono, Nicolás? 620 28 80 40. Vale, es importante porque muchos oyentes a lo mejor quieren comprar el libro, quieren hacerte preguntas más en privado y no en público, sí, no hay en problema. radio,
pues por eso tenemos que facilitar también toda la información. Sí, lo que necesitéis, faltaría más. Pues ha sido un placer, la verdad, Nicolás, tenerte aquí. Yo espero hacer un programa contigo semanal, reeducativo, porque yo estoy aprendiendo muchísimo. Antes y después yo me quedo realmente con un aprendizaje muy bueno. Tenemos mucho que contar, Nicolás. Sí. Pues vamos a trabajar en ello. Vamos a organizarnos. Y también te agradezco públicamente porque eres un gran profesional. Gracias. Eso es lo que yo siento. Y espero tenerte aquí pronto para poder realmente aportar este granito de arena que realmente y aportar, ayudarte, ¿no? A que seamos un canal un poco de distribución a través de la radio o a través de los vídeos que podamos hacer y cooperar un poquito también, porque creemos que realmente eres un gran profesional y agradecemos que estés haciendo esta labor. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer haber estado aquí, ha sido un placer enorme y cuando me invitéis yo estaré encantado de venir. Pues que así muchas sea. Gracias, Nicolás, y muchas gracias, Carlota. Y muchas gracias, Alejandro, por invitarme. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí una vez más. Ya saben que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook Live en directo y por supuesto en nuestra web revistaesencial.com. No duden en seguir a nuestro magnífico invitado, en seguir su trabajo, en seguir sus cursos, sus conferencias, todas gratuitas y por supuesto su taller de sanación manual. Y por supuesto su libro, porque aprenderán muchísimo sobre su trabajo y aprenderán a conocerse a sí mismo. Así que no duden en conocer y investigar a nuestro magnífico invitado. Y por supuesto nos vemos en la siguiente entrevista. Muchísimas gracias por estar ahí una vez más y sean felices. Hasta pronto. Hasta pronto. Entrevistas Esencial.